Queridos amigos de Un Minuto con las Artes, estamos de nuevo aquí por nuestra cátedra, comenzando un nuevo ciclo de conversaciones a propósito de un tema que se desvincula de alguna manera del que veníamos tratando, pero sin embargo también mantiene relaciones con el mismo campo cultural de la modernidad, que es el campo amplio donde estamos escribiendo la mayor parte de nuestras reflexiones actuales. Hoy vamos a comenzar un pequeño abordaje de lo que podríamos titular la crisis de verso que instituye o abre el campo de acción de la poesía moderna. Cuando hablo de poesía moderna, hablo de la poesía posterior a Baudelaire, incluyéndolo a él, y en este caso vamos a abordar un texto fundamental de Stéphane Mallarmé, que se llama precisamente Crisis de verso, para abrir camino para reflexiones sobre lo que ha sido la transformación del campo de la poesía lírica en Occidente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Bien, la lectura de ese texto de Mallarmé del año 96 nos va a permitir también abordar uno de los clásicos de la poesía moderna, de la poesía contemporánea, que es el libro de Mallarmé, Un golpe de dados jamás abolirá el azar. Un libro también emblemático de lo que serían las revoluciones en el discurso de la poesía, que abre campo para las experimentaciones de la vanguardia de principios del siglo XX, y a todo lo largo del siglo XX las experiencias y exploraciones de diferentes vertientes de la literatura contemporánea que siguen de alguna manera la vía que abrió revolucionariamente Mallarmé con El golpe de dados, publicado en 1897. Bien, comencemos entonces este primer abordaje. A diferencia de la mayor parte de los poetas que revolucionaron las leyes tradicionales del verso a finales del siglo XIX, como Walt Whitman, Jules Laforgue o José Asunción Silva, que experimentaron a fondo con la forma de los más venerables y rigurosos moldes de la lírica, abriendo caminos nuevos a la configuración prosódica del poema, pero siguiendo fieles, sin embargo, al viejo canon hierático del verso instituido, Stéphane Mallarmé, en cambio, se atrevió a suicidar el poema clásico para alcanzar la voz absoluta, suprema de la poesía en el modo abstracto, puro de la música, tal como él la concebía. Un golpe de dados jamás abolirá el azar es el testimonio de este temerario, vertiginoso juego del poeta, sin el cual las inminentes revueltas de la vanguardia, los experimentos dadaístas, por ejemplo, serían impensables. El prefacio a Un coup de dé jamais n'abolirá l'azar de 1897 es una pieza fundamental de la teoría del poema moderno. Al final de este prefacio, Mallarmé apunta: hoy, sin presumir el futuro que tendrá este texto, es decir, su propio libro, nada o casi un arte, reconocemos que la tentativa participa imprevistamente de búsquedas singulares y caras a nuestro tiempo, el verso libre y el poema en prosa. Su convergencia se cumple bajo una influencia extranjera, la de la música escuchada en el concierto. Habiéndome parecido que muchos de sus modos pertenecen a las letras, los retomo. Poco a poco el género, que llegue a ser una cosa como lo es la sinfonía, deja intacto el verso antiguo, al cual guardo culto y atribuyo el imperio de la pasión y de los ensueños, en tanto que ahora sería el caso, por ejemplo, de tratar de asuntos de imaginación pura y compleja o intelecto, que no hay razón para excluir de la poesía única fuente. Bien, este texto está lleno de sugerencias y es de alguna manera como fragmento
final del ensayo, del prefacio al poema, es un texto que sintetiza o condensa de manera estricta una cantidad de reflexiones que en otro momento Mallarmé puso de modo extenso y meticuloso en el ensayo crucial comenzado en 1886 y afinado y refinado hasta su eventual culminación en 1892, en el que da cuenta de la generalizada crisis del verso que afecta a la poesía francesa del segundo tercio del siglo XIX y al que hoy dedicamos nuestra cátedra. Crisis que se manifiesta, como ahí dice, por la alteración del canon hierático del verso alejandrino que había regido hasta Víctor Hugo, entre otras cosas, y por el desgaste del antiguo procedimiento de la rima, lo que habría dado lugar, entre otras cosas, a lo que él considera la liberación del oído del dominio de aquel patrón que califica de medidor ficticio. Veamos de nuevo un poco ese final del prefacio al poema para tratar de capturar algunas claves que nos pueden servir de motivos, ¿verdad?, recurrentes, de leitmotiv a lo largo de nuestros encuentros a propósito de este tema. Aquí él está hablando del futuro de la poesía y que su poema representa de alguna manera una tentativa nueva sobre lo que es la concepción de la forma y el fondo del poema lírico, ¿verdad? Es una forma que se abre a las influencias de las derivaciones que en el propio campo literario francés se están produciendo desde mediados del siglo XIX, que son la apertura del verso libre, por un lado, los experimentos de Walt Whitman en Norteamérica, y posteriormente los poetas como Jules Lafort, ¿verdad?, en Francia, o poetas como los poetas modernistas latinoamericanos, entre los que resaltaría yo ahora, más allá de Darío, el caso de José Asunción Silva por su potencia experimental con la estructura del verso. Esos poetas pioneros de una transformación del canon vigente de la poesía abren campo al experimento propiamente malarmeano, ¿verdad? Sin el verso libre y sin el poema en prosa, digamos que el experimento radical de Encode, es decir, esa expansión del poema, esa apertura de la caja del poema sobre el blanco de la página, no hubiera tenido lugar. Es decir, aquí Mallarmé está reconociendo la deuda que tiene con esos antecedentes. Y obviamente uno de los grandes antecedentes es precisamente Charles Baudelaire, que de alguna manera recupera, reactiva en el campo cultural francés el poema en prosa que ya se venía cultivando desde antes, pero que él lo repotencia y lo pone a circular de nuevo en el campo cultural, que va a abrir el camino para los grandes poetas en prosa, que son Lautréamont, que son Rimbaud, ¿verdad? Y el propio Mallarmé. Es decir, que aquí en el trasfondo de esta evocación de la influencia del verso libre y el poema en prosa, se esconde, como siempre para nosotros, la figura, digamos que casi arquetipal, vamos a emplear esa palabra, de Charles Baudelaire, al que le dedicaremos una conferencia o una cátedra próximamente vinculada a este mismo problema, ¿verdad? Entonces, fíjense que la innovación, si se quiere, de lo que está proponiendo Mallarmé es vincular la letra, vincular la literatura con una influencia que él dice extranjera, la de la música. La música como paradigma de la literatura. Es decir, durante mucho tiempo en la tradición occidental, por lo menos desde el Renacimiento, el vínculo clásico se estableció entre poesía y pintura, ¿verdad? En el problema de la representación y la construcción de la imagen en el texto poético, el referente extranjero era precisamente la pintura. Y ahora Mallarmé está pretendiendo o proponiendo que ese referente extranjero sea la música. En un sentido importante, porque la música, a diferencia de la pintura,
no es representativa. Es decir, la pintura es, por lo menos la pintura renacentista, que es también nuestro arqué de la imagen visual hasta finales del siglo XIX, es una imagen figurativa, una imagen representativa que depende del objeto real que reproduce el cuadro o que reproduce la escena pintada, ¿verdad? O esculpida. Y eso está vinculado a toda una tradición de motivos de representación y de sustratos ideales, digamos, que provienen de la mitología clásica, de la historia, de la Biblia, es decir, de la cultura en su más amplio espectro. La música, en cambio, es, si se la analiza en profundidad, digamos, es un artificio, ¿verdad?, que se construye a partir solo de relaciones sonoras y relaciones rítmicas, y en la cual necesariamente no existe un referente, no hay una figuración implícita en las relaciones sonoras que se establecen, por ejemplo, en una sonata de Mozart, una sonata para piano o una partita de Bach, en la que no hay representación de nada, sino juegos de relaciones sonoras de intensidades, de volumen, de frecuencia y de ritmo, ¿verdad?, de espaciamiento del sonido mediante el establecimiento de intervalos, acentuaciones, etcétera, etcétera. De alguna manera, Mallarmé quiere reproducir eso para el caso de la literatura, que la literatura sea abstracta en el sentido de que no narra nada, el poema no debe narrar nada, el poema debe de alguna manera, ¿verdad?, eso de manera aproximada, obviamente, puesto que es imposible con el lenguaje no ser, digamos, no referir algo exterior al lenguaje mismo. Sin embargo, desde el experimento malarmeano, la poesía ha aspirado a una autonomía con respecto al referente, estableciendo una especie de autorreferencialidad exclusivamente verbal, como si el poema hablara fundamentalmente de sí mismo y las palabras remitieran a las palabras. En ese sentido, el poema sería una composición sonora, una composición rítmica en la que el sentido estaría más bien desplazado o de alguna manera borrado, ¿verdad?, o invertido o silenciado por la estructura sonoro-rítmica que viene de la música. Bueno, entonces Mallarmé lo que hace es el principio revolucionario de Mallarmé, introducir el paradigma de la música como nuevo paradigma de las letras. Poco a poco, dice, el género deja intacto el verso antiguo, este nuevo género que le está proponiendo, ¿verdad? Deja intacto el verso antiguo, y esto es importante que lo veamos, ¿verdad?, al cual guardo culto y atribuyo el imperio de la pasión y de los ensueños, en tanto que ahora sería el caso por ejemplo, del poema que le está presentando, tratar de asuntos de imaginación pura y compleja o intelecto que no hay razón para excluir de la poesía única fuente. Es decir, él va a decir en otros momentos que su aspiración mayor como poeta será escribir un texto sin autor, un texto o un libro ideal en el que las propias palabras sean las autoras de su propia estructura, de su propia forma, ¿verdad? Eso es un ideal y, digamos, es imposible de alcanzar por completo, precisamente porque la palabra no se puede aislar definitivamente del referente, ¿verdad? Toda palabra en el lenguaje remite a algo que no es lenguaje, ¿verdad? Pero sin embargo, el esfuerzo de Mallarmé es tratar de invertir eso, o como diría Gerard Genet respecto a la poesía en general, el poeta en general lo que trataría es de motivar las palabras, que son arbitrarias, cargándolas de una significación que trasciende el aspecto meramente referencial, por toda una cantidad de vínculos, ¿verdad?, simbólicos entre las palabras.
En cualquier caso, es interesante mantener en cuenta que Mallarmé, que está proponiendo una revocación del modelo clásico del poema, es decir, la estructura formal de la horma del poema, que es una horma rigurosa, si piensan ustedes en el soneto, ¿verdad? Que es una construcción que sigue un patrón fijo de articulación de las palabras en los versos, las estrofas, las terminaciones, las acentuaciones, las vocales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso lo borra de alguna manera un coup de deux, jamais n'aboli al azar, pero sin embargo Mallarmé dice, el verso antiguo queda intacto. Yo respeto el verso antiguo y le atribuyo el imperio de la pasión y de los ensueños. El imperio de la pasión y de los ensueños. Pero lo que él está proponiendo sería, en ese sentido abstracto, una poesía que no es sentimental, una poesía que no sería subjetiva, que no sería pasional ni ensoñadora, vamos a decirlo así, como ocurriría en la tradición de la poesía romántica. Ahí está, digamos, el quid de esa revolución malarmiana. Bueno, como condensación de lo que él plantea en ese texto que vamos a abordar hoy, que es Crisis de Verso, ese pequeño final del prefacio al poema, nos permite abrir camino para una revisión del ensayo que hoy nos convida pues a explorar este aspecto de la experiencia de la poesía moderna. Sin embargo, antes de ello vamos a hacer otro toque sobre el golpe de dados, ¿verdad? El golpe de dados, es decir, el libro, el poema revolucionario de Mallarmé, no sería sino la encarnación de los extremos a los que un poeta de agudo tacto, como calificó él a Regnier y a Laforgue, podía llegar en su esfuerzo por llenar el lugar vacante del viejo molde fatigado. Como veremos en el análisis de Crisis de Verso, Mallarmé va a plantear que hay un cansancio de la forma en la poesía del siglo XIX. O sea, los moldes bajo los cuales se construyó la poesía hasta Víctor Hugo comienzan a sentirse cansados, repetidos, reiterados, ¿verdad? Y él lo dice con una frase muy elocuente, el poema nuevo viene a llenar el lugar vacante dejado por el viejo molde fatigado, el viejo molde cansado. Este golpe de dados, que jamás abolirá el azar, es sin duda el estallido de la forma poética que define para siempre los caminos de la poesía moderna, tal como la hemos practicado desde entonces a todo lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Esto nos va a permitir posteriormente explorar alguno de esos casos o alguna de esas vertientes, ¿verdad? Analizando la poesía propiamente vanguardista, la poesía modernista, la poesía concreta, entre otras manifestaciones de esta revolución del poema que de alguna manera consolida el pensamiento de Mallarmé. Todos los poetas contemporáneos, los poetas modernos, es decir, del siglo XX y del siglo XXI, de lo que corre del siglo XXI, son herederos conscientes o inconscientes de esa revolución malarmiana. Preferiría que no se leyera esta nota, dice Mallarmé al comienzo del prefacio, que seductora y civilinamente antepuso el estallido de su poema diseminado. Me parece que Mallarmé consideró que la revolución de su poema era tan fuerte que necesitaba de alguna manera preparar al lector para lo que se iba a encontrar. Es decir, el desconcierto que iba a producir en el lector acostumbrado a poesía que sigue, digamos, la estructura de la rima, la estructura de la consonancia, la estructura de la forma canónica del soneto, por ejemplo, o de las formas versales y estróficas convencionales. Se va a encontrar con algo desconcertante. Por lo tanto, le pareció estratégicamente
importante advertir al lector de lo que se iba a encontrar. Esta advertencia ha sido anunciada sin duda para que se la desobedezca. Es decir, que una vez que se recorra el prefacio se le olvide. Pero estamos haciendo precisamente lo contrario. Ese párrafo, ese prefacio está allí para que nosotros tomemos conciencia de lo que está proponiendo Mallarmé en su texto y de las dimensiones de la apuesta radical que está haciendo el poeta cuando intenta romper esos vínculos con el modelo convencional del poema y abrirse a otra forma de organización de las palabras sobre la página. Bien, esta advertencia entonces, se dice o se enuncia para que no se la cumpla y está dispuesta estratégicamente como anzuelo magnético para el lector. Mallarmé dice que la única novedad de su tentativa radica en un espaciamiento de la lectura, pero este espaciamiento es esencial para la comprensión futura del poema como organismo verbal que no solo opera en el plano significante de lo acústico, sino que simultáneamente opera en el plano significante de lo visual. Es decir, que va a incorporar Mallarmé al poema. Fíjense que antes dijimos que la tradición desde el Renacimiento hasta los impresionistas o hasta la poesía abstracta de los dadaístas, la poesía que no tiene texto, sentido, ¿verdad? La tradición era vincular la poesía, es decir, el fenómeno acústico, con el fenómeno visual o óptico, si ustedes lo quieren llamar así, de la pintura. Mallarmé propone sustituir la pintura por la música, ¿verdad? Pero también, como en la música, la importancia que tiene la distribución de los sonidos en la partitura. Es decir, el poema ahora no se va a leer solo de oída, es decir, no se va a escuchar, no va a tener un valor meramente acústico, va a tener también un valor visual. Es decir, que el poema la experiencia del poema sería el resultado de la lectura simultánea de la palabra como signo en la página y también de su distribución en la página, de cómo está organizada la palabra o el texto sobre la página. Antes eso no importaba, salvo para la estructura regular de las estrofas y los versos de la poesía. Aquí la página va a ser también protagonista, los blancos de la página, el lugar donde se espacía la lectura. Él dice, lo único revolucionario es que voy a espaciar la lectura. Es decir, el poema se puede leer de muchas maneras. El poema se puede leer, no tiene principio ni final, no tiene entrada ni salida, es un despliegue, lo veremos ya en su oportunidad con algunas imágenes del libro. Es decir, que el poema se abre, es como si el compacto bloque de las palabras que están contenidas en la horma del soneto, vamos a poner como ejemplo el soneto, pues es lo que tenemos quizás más a la mano para entender ese canon hierático del que habla Mallarmé. El soneto siempre es un soneto, el soneto siempre debe tener la misma cantidad de sílabas, la misma cantidad de versos, y la distribución sonora de las rimas también responde a un patrón. Es como si Mallarmé le hubiese dado un martillazo al patrón, al bloque, ¿verdad?, del soneto, y lo hubiese esparcido sobre la página como los sonidos en una partitura. Y en ese sentido hay una diseminación de los signos sobre la página. El poema, en QDD, no se puede solo escuchar. Hay que verlo sobre la página simultáneamente. Escucharlo y verlo. Leerlo viéndolo en la página. Pero este pasamiento, como le decía antes, que él dice que es lo único que su poema exige o cambia, es esencial para la comprensión futura del poema como un organismo verbal que no solo opera en el plano significante de lo acústico,
que es el plano temporal de la palabra, sino que simultáneamente opera en el plano significante de lo espacial. Es decir, el espacio también tiene valor semántico ahora en el poema. Y eso es lo que va a permitir, por ejemplo, los experimentos de la llamada poesía concreta. O, por ejemplo, el surgimiento del caligrama de Apollinaire, que son intentos de darle posición a las palabras en el campo de la página que no meramente tienen una intención semántica, sino también visual. Bien, como si se dibujara con las palabras en un plano vacío, o como si se escribieran los sonidos sobre una partitura abierta, ¿verdad? Eso sería, digamos, fundamentalmente la revolución que implica el poema de Mallarmé, un golpe de dados. El poema que abre como modelo la tirada de dados mallarmiana es un poema que habla también a partir de sus vacíos tipográficos, a partir de la distribución medida calculada de sus blancos. Esos blancos de signo ausente constituyen una clara expresión del silencio, sin el cual, como intervalo, la significación verbal no sería posible. Intervalo que no solo señala una interrupción del flujo del discurso del cuento que se canta, sino ese alrededor exento que rodea cada palabra y le permite reverberar en muchos sentidos a la vez. La cesura o la pausa, que es también parpadeo, que interrumpe momentáneamente la visión y permite el entrever de la figura de la letra escrita en el lienzo extenso de la página, de modo que el poema desde ahora está llamado a producirse, percibirse o practicarse tomando en cuenta esta contradanza crucial entre la voz y la mirada, entre el oído y el ojo. Mallarmé dice que no pretende otra cosa que dispersar sobre el tapete de la página donde el poema se juega la medida del antiguo verso caducado. Es decir, ya el verso no se mide, no se escande como se medía el soneto, por ejemplo, o la copla, o todas las formas estróficas tradicionales, y la medida es distinta. La medida ya no es solo sonora, es también visual. Es la distribución de las cantidades en el espacio. Esta medida dispersada, ¿verdad?, contribuye a transformar los antiguos trozos sonoros regulares o versos en subdivisiones prismáticas de lo que Mallarmé llama la idea. Fíjense que sería esa imagen que les vi antes del bloque del soneto que es fracturado con un martillazo y se dispersa sobre la página. Es lo que René Char llamó también el poema pulverizado. El poema se fragmenta en una serie de corpúsculos semánticos aleatorios y separados por vacíos, por blancos, y ese poema disperso ya no se puede leer regularmente como se lee un soneto, como se lee el Alejandrino de Víctor Hugo. Es decir, es una conmoción, como dirá después Mallarmé, lo que él llama una conmoción del velo sagrado de la poesía. Se rompe algo sustancial de la tradición poética cuando ya no podemos medir el verso, cuando ya no podemos regular o responder a una imagen regular del reparto de las palabras en el poema, sino que son, él las llama, subdivisiones prismáticas, como si el poema ahora atravesara un prisma y al atravesarlo se diversificara en diferentes significaciones simultáneas, en las que todas son posibles. Mientras que la lectura, qué sé yo, de un soneto de Góngora, dependiendo del tema expresado en el soneto, solamente significa lo que el soneto dice y no deja abierta ninguna posibilidad de interpretación adicional, salvo la polisémica que ya tiene el poema por sí mismo, por el uso particular que tiene de las palabras. Pero aquí, digamos, la revolución mallarmiana, poema disperso en el espacio aleatorio de una página no reglada, cuya puesta en escena es entonces variable
y obliga al lector a moverse de un lado a otro para contemplarla en la disposición simultánea de sus signos distanciados. De este modo, Mallarmé llega a la práctica moderna del poema una libertad operativa que no cesará de producir sus frutos, induciendo la factura de un objeto verbal que se acerca de manera creciente a los modos de la música, en el sentido de que el poema ahora se tiende a leer como una partitura, es decir, a la vez en la dimensión del tiempo y en la dimensión del espacio. Partitura de partes repartidas de un modo calculado sobre el pentagrama implícito, metafórico sin duda, donde se inscriben los tipos sonoros como marcas visuales plurales, movedizas. Este experimento decisivo dará lugar a nuevas, cambiantes y apasionantes transformaciones del verso derrotado, sustituido por el espaciamiento iterado de blancos que explicarían, por ejemplo, la aparición del caligrama de Apollinaire o el poema simultaneísta de los dadaístas o el poema geométrico y cinético de los concretistas. Transmutaciones de las que no podemos dar cuenta hoy aquí, pero que exigen de nosotros una futura atención pormenorizada, cuya realización más tarde o más temprano nos debemos prometer. Para cumplir con esta promesa, ¿verdad? Vamos a continuar entonces desarrollando el tema en las próximas cátedras que tendremos a partir de ahora, enfocadas también en el mismo tema de la crisis de verso moderno y de la ampliación de las posibilidades del poema en el siglo XX y en el siglo XXI. Los esperamos entonces en la próxima clase.